A todos los presentes. Perdón, vamos a poner. Ya, ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, todas. Vamos a culminar hoy día. Esta noche vamos a culminar nuestro ciclo de lectura y discusión sobre historia de la crisis mundial. Esta es la 8ª sesión. Tuvimos un primer ciclo de 4 sesiones y uno segundo de 5 sesiones en realidad, una intermedia, un enlace entre ambos ciclos y esta última. Y justamente para esta sesión habíamos planteado 2 textos que están conectados ciertamente por el tema, que tienen una peculiaridad, ¿no? La peculiaridad es que el segundo de estos textos es una conferencia que no se dictó, al menos hasta donde sabemos, y de la cual contamos con las notas del autor, ¿no? La primera conferencia que vamos a comentar esta noche se titula Los intelectuales y la revolución, fue pronunciada el 1 de diciembre del año 23, ya no en el local donde estaban desarrollándose el ciclo, que es el local de lo que ahora es el Mali, ¿no? Que en esa época era la Municipalidad de Lima, y dentro de la cual la Federación de Estudiantes tenía una oficina, un local, y utilizaba el auditorio central, como se ven en las fotos. Pero a diciembre ya habían sido desalojados del local, y entonces esta conferencia se dictó en el local de la Federación de Panaderos. No, perdón, de choferes y casi de mototaxistas, no, de choferes y conductores de tranvías y ese tipo de cosas, colectiveros, qué sé yo. Pero un sindicato muy importante, ¿no? Muy importante en esos años ya. Eso fue en diciembre del año 23. Y bueno, y el otro tema del cual tenemos las notas de José Carlos, la crisis filosófica, hasta donde sabemos no se dictó. Hay una cosa que señalamos aquí, y es que si uno revisa el temario de las conferencias, el temario que está al inicio del libro de la Historia de la Crisis Mundial, el temario que se difundió para invitar a las conferencias, sí está prevista una conferencia sobre la crisis filosófica, que como digo no se dictó, pero no aparece el tema los intelectuales y la revolución. De hecho hubo varios cambios, ¿no? en relación al temario original. En todo caso, este fue uno de esos cambios. Bien, entonces aprovechando el tema, yo me tomé la libertad de compartir con ustedes algunas notas sobre un poco los temas conexos, ¿no? Como les digo, no ha sido la intención de estas notas resumir, ni siquiera tampoco inducir a una determinada lectura en un sentido o en otro, sino dar algunos elementos del contexto, ¿no? Y me parecía importante llamar la atención, y me hizo revisar textos y pensar un poco el asunto, este tema de los intelectuales, ¿no? Que es un tema con historia propia dentro del marxismo, dentro de las ciencias sociales, en general en la historia del mundo moderno y contemporáneo, ¿no? Y me acordé de la cita que he puesto ahí como epígrafe, la cita del Manifiesto Comunista, ¿no? Que es muy interesante porque en realidad es una cita no sobre los intelectuales en general, sino es casi una cita en primera persona, es una cita sobre Marx y Engels, cómo así terminamos en el proletariado, nosotros, ¿no? Y como seguramente han visto ustedes en el texto, al final yo hago una suerte de reflexión crítica sobre la forma como se entienden a sí mismos Marx y Engels y cómo entienden a los intelectuales, que los ven aquí como un grupo social un poco flotando en el aire, que da un salto, ¿no? De una clase a otra, gracias a una opción teórica, ¿no? Lo que dice el texto del manifiesto es que hay un sector de ideólogos burgueses que se han elevado hasta la comprensión teórica del conjunto del movimiento histórico y por eso saltan de la burguesía al proletariado. Es una versión bastante autosuficiente de los intelectuales, y a mí me parece además hasta cierto punto contradictoria con el materialismo histórico, con la visión materialista de la historia. Bueno, pero en fin, queda esa discusión. En todo caso, lo que está en el texto, que no lo voy a resumir, es cómo se va perfilando en el mundo moderno esta categoría social intelectual, ¿no?
Y para eso vale la pena contraponerla a funciones muy parecidas pero diferentes en otros contextos sociales, en otros momentos de la historia, en otros modos de producción, si queremos ser más abstractos, ¿no? En toda sociedad de clases ha habido siempre pensadores, funcionarios, profesores, que podrían ser antecedentes de los intelectuales modernos. La diferencia, creo yo, central, es que estos escribas de la antigüedad, ¿no?, con contadas excepciones casi heroicas, son funcionarios del poder. Son funcionarios del poder, ¿no? Son parte del poder. El escriba, el amauta en el imperio del Estado Inca, ¿no? Son funcionarios del poder. Con la modernidad aparece una diferenciación de esta categoría social, ¿no?, que puede ser vista como autonomización, pero puede ser también vista como parte de la complejización de la sociedad burguesa, ¿no? En todo caso, ahí está un poco resumido el asunto. Es con la modernidad que comienza a perfilarse esta idea de el intelectual, dicho sea de paso, fundamentalmente masculino, pero hay algunos ejemplos interesantes de mujeres que cumplen esa función en algunas sociedades europeas, americanas. Bueno, entonces es una construcción social que se va abriendo paso poco a poco. En el Perú nos han enseñado desde el colegio, ¿no?, el asunto de los ideólogos de la emancipación. Vendrían a ser los intelectuales de ese momento, ¿no? Y después hay otros momentos en nuestra historia. Pero el siglo XIX, creo yo, es el escenario en el cual esto se consolida. Ya se perfila claramente, ¿no?, la existencia de categoría social de generalmente jóvenes, casi siempre con formación académica, aunque no académicos, que desde esa peculiar posición intervienen en los asuntos públicos, ¿no? Y comienzan a intervenir cada vez más como críticos. El ejemplo de los jóvenes hegelianos, ¿no?, del cual el propio Marx y Engels forman parte, viene a ser un ejemplo de eso. Después aparece esa palabrita, ¿no?, que ha tenido mucho uso en la inteligencia, ¿no?, que según descubrí no es de origen ruso sino polaco, pero que sobre todo se aplicó para hablar de estos intelectuales rusos que a mediados del siglo XIX emergen cuestionando el orden tradicional, el zarismo, ¿no?, se embarcan en procesos de reforma, en procesos de revueltas, y terminan alimentando los movimientos directamente antecesores de los bolcheviques, ¿no?, los populistas, en sus versiones más sociales y en su versión terrorista, digamos, ¿no?, la inteligencia. Y el momento, bueno, hay una serie de referencias, esta idea de la República de las Letras, la importancia de las revistas para los intelectuales es muy importante. Desde el siglo XVII hay revistas, ¿no?, que cumplen ese papel. Y sobre todo, el momento, según diversos historiadores, el momento estelar, digamos, en el que la categoría intelectual se fija ya como una categoría con un rol sociopolítico claro, es el famoso affaire Dreyfus en Francia, ¿no? Este juicio que le hacen un oficial de origen judío y alsaciano por supuestamente haber entregado información a los alemanes, cosa que se muestra que es falsa, pero una y otra vez lo recondenan, ¿no? Y esto se convierte en un escándalo y aparecen ahí entonces los Dreyfusards, los defensores de Dreyfus, ¿no? Y a partir de ahí, según parece este señor Clemenceau, que lo hemos estudiado en la historia de la crisis mundial, es el primero, esos intelectuales, ¿no? Esos intelectuales, se introduce esa categoría públicamente, ¿no? Bien, entonces eso está ahí planteado como historia del asunto. Después lo mismo, rápidamente una referencia a cómo se ha usado en el Perú. Basadre usa la palabra intelectual para caracterizar, bueno, a Baquíjano, y se podría emplear a todos los ideólogos de la emancipación. Y después hay momentos en el siglo XIX en los que aparecen núcleos que intentan cumplir ese rol, ¿no?, pero son muy efímeros. Y también en torno a revistas, ¿no? El Mercurio Peruano fue la primera, a fines del XVIII. La Revista de Lima, a mediados del XIX, ¿no?, es un intento de agrupar un grupo de gente mucho más laxo, ¿no?, mucho más diverso, pero que son los que después van a fundar el Partido Civil. Y después hay dos figuras, dos personajes, ¿no?, que podrían ser calificados como intelectuales en un sentido más moderno, más estándar, digamos, ¿no?, que son Francisco González de Paula Vigil, ¿no?, y González Prada, ¿no?, por supuesto, Manuel González Prada, ¿no?, que son estas voces
¿no? Que a partir de determinados aparatos doctrinarios más o menos claros, fuertes, en el caso de González Vigil, liberalismo clásico fuerte, en el caso de González Prat, radicalismo que se transforma en anarquismo, se convierten en voces públicas, críticas, ¿no? Con un impacto en la sociedad, con muy limitado efecto político real, pero con impacto en la sociedad y en la cultura, ¿no? Ahí un poco probablemente, no, esto es como, seguramente me estoy equivocando, pero podría decirse que quizás el primer texto que se publica en el Perú con la palabra intelectual en su título es El intelectual y el obrero, que es un discurso que hace leer González Prat. Dice paso, González Prat nunca habló en público. Todos esos discursos incendiarios que hemos leído los hacía leer generalmente por un niño, ¿no? Y él ni siquiera asistía muchas veces a la ceremonia, ¿no? Una mezcla curiosa de aristócrata y anarquista, ¿no? En fin. Bueno, ese texto se leyó en 1905 en la Federación de Panaderos, el 1 de mayo justamente, ¿no? Entonces ahí tenemos dos. Y después tenemos este grupo que también suele ser considerado en la historia de las ideas en el Perú como un colectivo, como un grupo de intelectuales, los llamados arielistas peruanos, ¿no? Los discípulos de Rodó, lectores de Ariel, la generación del 900, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Agüero, Francisco García Calderón, que intentan, ¿no? Desde arriba, son una voz crítica moderada desde arriba, ¿no es cierto? Habían dicho hijos de la oligarquía, sí, Riva Agüero y García Calderón, menos Belaúnde, ¿no? Era más de clase media. Pero que no tuvieron mucho impacto al punto que el mejor libro sobre ellos se llama Los Sanchos Fracasados, ¿no? Que es una expresión además escrita por el propio Belaúnde, ¿no? Una carta, se me parece a Riva Agüero, a García Calderón, creo, ¿no? Bien, entonces hay esta historia de los intelectuales y las notas que les he propuesto, como un poco para motivar la conversación, terminan con algunas ideas muy apretadas, pero que creo que valdría la pena profundizarlas, intentando una caracterización marxista más adecuada del tema intelectual, superando esta visión de la cita del manifiesto, ¿no? Que es una visión, como digo, me parece poco materialista, ¿no? En realidad. Y creo que tomando esto del intelectual orgánico de Gramsci, se puede llegar a una visión más materialista del intelectual. El intelectual es parte de la totalidad burguesa, que cumple una función ahí de enlace, de conexión entre lo particular y lo general, y que a partir de la dinámica de esa función puede llegar a procesos de radicalización que no implican saltar por encima, sino simplemente, al igual que el obrero toma conciencia de la explotación, el intelectual toma conciencia de la enajenación, de la cosificación y se alinea pues con quienes tienen preocupaciones similares. No se sale de ningún lado, salta por encima de. Pero en fin, creo que la visión de Gramsci nos podría ayudar en ese sentido. Lo dejo ahí. Y bueno, eso, ¿no? Para seguir. Y ahí entonces una pequeña reflexión sobre intelectuales y conciencia de clase, ¿no? Cómo contribuyen el texto clásico, Lenin, al quehacer, sus aciertos y también sus limitaciones, una cierta unilateralidad, me parece, pero sí hay un asunto importante, ¿no? O sea, no es nadie produce por sí solo una visión de la totalidad. Se requiere una conexión y el intelectual aporta algo a eso, ¿no? Pero la clase como tal aporta también algo a eso, ¿no? Es que viene el intelectual, lo ilustra y el obrero se vuelve un proletario consciente. ¿No? Eso además se discutió mucho en torno al quehacer desde los años 20, en los años 60 y posteriormente. Eso entonces sobre el primer texto, y el segundo, muy rápidamente, la crisis filosófica, ¿no? Mi gran pregunta para la conversación es, ¿a qué se refiere la palabra crisis en ese título y en el texto? ¿Y a qué se refiere la palabra filosofía en ese texto? ¿Es la crisis de una escuela? ¿Es la crisis de la filosofía académica? ¿Es la crisis de la actividad filosófica? ¿O es la crisis de algo más, cómo decirlo? Bueno, el propio Mariátegui propone ahí en su texto, ¿no? Una suerte de aproximación al asunto, algo más, menos rígido, ¿no? La filosofía como algo así, el espíritu del tiempo, ¿no?
la ideología, podríamos decir hoy quizás, ¿no? Lo que rige la vida, los valores, las ideas. Bien, eso como observación ahí, ¿no? Y hay otras preguntas subsidiarias de las que he mencionado que quedan para seguirlas pensando. No alcancé a incluir, y espero poder hacerlo ya cuando nuestra idea es publicar todo esto, ¿no? Hemos insistido desde el principio que estos textos de Mariátegui, si bien plantean cosas muy nuevas para el Perú, siempre están en conexión con preocupaciones, con cosas que Mariátegui ha estado intuyendo o desarrollando antes, ¿no? Y su noción de crisis, su noción de filosofía, su noción de, incluso su apreciación del mundo intelectual, ¿no? Hay textos del joven Mariátegui que apuntan, ¿no? En el sentido de lo que aquí se desarrolla mucho más claramente, ¿no? Mucho más claramente, pero en fin, no está incluido en las notas, pero seguramente podremos incluirlo luego, ¿no? Y digamos, para terminar, estas dos conferencias, creo yo, como que apuntan, una de ellas a la revista, o sea, ambas, a la revista Mauta, como el espacio en el cual se va a redefinir la función intelectual en el Perú, ¿no? Creo que es el ejemplo más avanzado de una redefinición aunque probablemente la mayoría de escritores de Mauta no les hubiese gustado que les dijesen intelectuales, se sentían más activistas, ¿no? Revolucionarios, pero es una redefinición de la función intelectual en el Perú. Y el tema de la crisis filosófica, que hay manera de ver, Mariátegui lo menciona en el texto, pero lo deja casi sin respuesta. La respuesta es defensa del marxismo, ¿no es cierto? 7 años después, ¿no? Texto del 30. Pero en fin, bueno, textos de los años 29 y 30. Entonces, eso como ideas para, ¿no?, motivar la conversación, y entonces le dejo a Hernando, que se ofreció, y gracias por eso, hacernos ya una motivación directa sobre los textos que nos interesan conversar esta noche. Adelante, Hernando. Muy bien. Yo encuentro un vínculo bastante cercano entre ambos textos, ¿no? Porque los intelectuales son portadores de una ideología, ¿no?, voceros de un espíritu, de un pensamiento. Y ese pensamiento, pues, también se expresa a través de la filosofía. Yo creo por eso que estos dos textos están bastante vinculados y tienen problemas o plantean preguntas que se relacionan también. Mariátegui empieza su exposición señalando que la sociedad burguesa es cuestionada desde hace mucho tiempo, sobre todo por las mentes más avanzadas de la época, y señala una serie de intelectuales de entonces, ¿no?, y artistas célebres como Gorky, Unamuno, Barbusse, Romain Rolland, algunos de ellos vinculados incluso a los partidos comunistas de entonces, ¿no?, como Barbusse, como Romain Rolland, ¿no? Incluso Bernard Shaw, un Fabián, laborista Fabián, ¿no?, o sea, un laborista de izquierda, ¿no? Y constata Mariátegui que a medida que la sociedad burguesa entra en crisis, en contradicción, también aparece un resquebrajamiento del pensamiento que la sostiene. Y por otro lado, empuja a algunos intelectuales a asumir una posición conservadora e incluso reaccionaria. Menciona dos casos, ¿no? El caso de Leopoldo Lugones, un hombre que había surgido como un filoanarquista hacia finales del siglo XIX, incluso cercano al socialismo, se afilia, es un activista fundador de un centro socialista en Córdoba, y que luego deviene, con el paso del tiempo, nacionalista, conservador y fascista, filofascista, ¿no? Y el otro caso es el caso del dramaturgo y ensayista belga Maurice Maeterlinck, espero que la pronunciación sea correcta, ¿no?
que ya hacia los años 30, por ejemplo, escribe el prefacio del discurso político del dictador Salazar, ¿no? Que era una revolución en la paz, ¿no? Mariátegui también señala que en medio de estas dos posiciones de los intelectuales más avanzados que se adhieren a la revolución y los otros intelectuales más bien conservadores, hay un grupo de intelectuales centristas, ¿no? Que no optan ni por la reacción ni por la revolución, pero que tampoco se atreven a dar el paso hacia la revolución. Frente a la revolución prefieren no tomar una posición, no dar un paso decisivo y afiliarse a la revolución. Vacilan y terminan retrocediendo y alabando a la sociedad, al sistema que antes criticaban. Un caso de intelectual que no llegó a ser propiamente fascista es el de D'Annunzio, ¿no? Que Mariátegui también lo estudia en la escena contemporánea, ¿no? D'Annunzio era un escritor, ¿no? Incluso militar, político, ensayista, que se militó artísticamente en el movimiento decadentista, ¿no? Estaba por un lado entre el elitismo y el conservadurismo, y por otro, Mariátegui lo señala, entre la vida y la revolución, ¿no? Incluso este hombre llega en algún momento a encabezar el establecimiento de un Estado con una constitución avanzada, el Estado libre de Fiume, la República Libre de Fiume, ¿no? Cuya constitución es la llamada Carta de Carnado de septiembre de 1920. ¿no? Esa constitución combinaba, mezclaba, ¿no? Ideas anarquistas, sindicalistas, incluso uno de los figuras de esa República Libre es un sindicalista italiano. A la par que ideas corporativistas, filofascistas. Justamente Mussolini toma de las ideas de D'Annunzio muchas de las ideas que luego más adelante va a materializar, ¿no? En el movimiento fascista. Por eso es que D'Annunzio es visto como un precursor de los ideales y las técnicas del fascismo italiano, ¿no? No llega a ser él mismo un militante del fascismo, pero es el precursor, el inspirador de las ideas fascistas. Mariátegui en la escena contemporánea dice al respecto: los orígenes espirituales del fascismo están en la literatura de D'Annunzio y en la vida de D'Annunzio. D'Annunzio puede, pues, renegar del fascismo, pero el fascismo no puede renegar de D'Annunzio. D'Annunzio es uno de los creadores, uno de los artífices del estado de ánimo en el cual se ha incubado y se ha plasmado el fascismo. Y también citado por Mariátegui, Adriano Tíger afirma: la mentalidad d'annunciana, nutrida de recuerdos de la Roma imperial y de las comunas italianas de la Edad Media, formada de naturalismo pseudopagano, de aversión al sentimentalismo cristiano y humanitario, de culto a la violencia heroica, de desprecio por el vulgo profano, curvado sobre el trabajo servil. Mariátegui luego se aboca a formular una explicación del porqué del conservadurismo de un sector de los intelectuales. Entonces, ahí alude a la base material de ese conservadurismo. Por un lado, señala el atractivo que significa, pues, el poder y el dinero de la burguesía, ¿no? Que suponen, pues, vínculos ventajosos para la producción artística y literaria, porque llevan a honores y dinero, ¿no? Mariátegui afirma: la burguesía es aún demasiado fuerte y rica para contar con una numerosa clientela intelectual. O sea, por un lado, es la base material la que induce a un sector de los intelectuales a asumir posiciones conservadoras e incluso reaccionarias, a estar del otro lado, el lado de la burguesía. Pero por otro lado, Mariátegui también señala razones de orden subjetivo. Dice Mariátegui que
psicología y la mentalidad del intelectual y del artista está acostumbrada a una posición conservadora y saturada de prejuicios y sentimientos burgueses. Ese tipo de intelectuales, señala, carecen de la agilidad y la sensibilidad precisa para una actitud mental y espiritual radicalmente nuevas. En el texto luego señala cómo es que mientras que el conservadurismo, incluyendo aquel que lleva a la Segunda Internacional a las posiciones reformistas que asume, va junto con el envejecimiento, no solamente físico, sino también mental, intelectual, de los intelectuales, ¿sí? En cambio, se sostiene que la Tercera Internacional está llena, pues, de jóvenes, de intelectuales jóvenes, ¿no? de figuras jóvenes. Dice Mariátegui, para comprender la revolución, para sentirla, para amarla integralmente, hace falta también una generación que nazca con las disposiciones necesarias. Es decir, con esa capacidad, con esa sensibilidad, ¿no? Y con ese fervor, con ese compromiso, ¿no? Que conduzca al intelectual a estar del lado de la revolución. Dice Mariátegui que por esa razón es que los jóvenes están más cerca de la revolución que los viejos, ¿no? ¿Se trata de qué cosa? Por un lado, yo creo que las revoluciones suelen ser generalmente expresión del movimiento de los jóvenes hacia el progreso. Generalmente las revoluciones son revoluciones hechas por jóvenes. La militancia y la conducción de las revoluciones suele ser generalmente joven, ¿no? Esto además va junto con el idealismo que conduce o del que está inspirado el movimiento revolucionario. Un movimiento revolucionario propugna un cambio, una utopía, una mejora, progreso, ¿no? Un ir hacia adelante. Ese es un segundo factor que yo creo que explica la adhesión de los jóvenes a la revolución. El primero es la identificación con los jóvenes que militan y que conducen la revolución. El segundo es la utopía, el idealismo. Y el tercero, yo creo que es la falta de miedo a los riesgos, ¿no? El arrojo, ¿no? La disposición, incluso a arriesgar la vida por un ideal, ¿no? Eso es lo que hace que los jóvenes justamente estén más cerca de la revolución que las personas mayores, sobre todo aquellos que han declinado desde el punto de vista intelectual, ¿no? Mariátegui sostiene que en paralelo, mientras se va gestando un orden nuevo, también se gesta una generación, dice, capaz y espiritualmente preparada para organizarlo, dirigirlo y defenderlo. Una generación libre de supersticiones, de prejuicios, de apocamientos propios de la mayor parte de las viejas generaciones. En la escena contemporánea, Mariátegui afirma lo siguiente: mientras la reacción es el instinto de conservación, el estertor agónico del pasado, la revolución es la gestación dolorosa, el parto sangriento del presente, ¿no? Y Mariátegui culmina señalando que es la hora de la juventud, de una juventud libre de prejuicios, de servilismo, de tradicionalismo, de nostalgia por el pasado. Hundirá su mirada audaz y compasiva en la entraña cálida y sangrienta del presente. Y como optimismo señala que él presencia el surgimiento de los primeros brotes de una generación renovadora, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la frase atribuida a González Prada, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Yo quisiera hacer algunos comentarios finales respecto de este texto, ¿no? Que seguramente lo vamos a retomar también cuando comentemos el siguiente. Las revoluciones siempre han atraído el interés de los intelectuales, ¿no? En los años 20, tras la revolución bolchevique, muchos intelectuales visitaron la Unión Soviética, se adhirieron a la revolución soviética, ¿no? Y lo mismo ocurrió en los años 60, 70, tras la Revolución Cubana. La Revolución Cubana constituyó un polo de atracción muy fuerte para muchos intelectuales en América Latina, ¿no?
era el atractivo de lo nuevo, ¿no? De la promesa utópica, ¿no? Que en realidad era más soñada por los intelectuales que recogida de la realidad misma, ¿no? Que la realidad pues era una realidad complicada. Toda revolución es una no es un camino lineal, no es un campo de rosas, generalmente suele ser un campo de batalla muy duro, ¿no? Con contradicciones, con idas y venidas, con avances y retrocesos, con múltiples dificultades, ¿no? ¿No? Yo creo que precisamente esas dificultades y la falta de solidez lo que lleva a estos intelectuales al desencanto ante la realidad. Desencanto, ¿no? El caso, por ejemplo, de Vargas Llosa, ¿no? Para citar un caso, o el de Cabrera Infante, que también se va de la Revolución Cubana, pero creo que más por razones de índole personal. ¿Y cuál es esa realidad de la que se desencantan los intelectuales? Todos los intelectuales que acudían a las reuniones de la Casa de las Américas, que visitaban masivamente las embajadas cubanas en América Latina, en diversas partes del mundo, ¿no? Luego desaparecen, ¿no? ¿Se desencantan ante qué? Ante una realidad que es cruel, que es problemática, que a veces sangrienta y muchas veces incierta. La más de las veces incierta, porque las revoluciones son así. Tienen su aspecto de incertidumbre. No todo es certeza en las revoluciones, ¿no? No todo es, comillas, bonito, ¿no? No todo es democrático en el sentido burgués como entendemos la democracia. A veces es necesaria la energía, la fuerza, ¿no? Para poder defender las revoluciones. Y eso pues lleva a algunos intelectuales al desencanto, ¿no? Las revoluciones, bueno, tienen el atractivo, como decía, de lo novedoso, de lo joven. Pero en el caso de muchos de nuestros intelectuales, de estos intelectuales luego desencantados, también tenía el atractivo de los premios y reconocimientos. Por ejemplo, la Casa de las Américas, que era un espacio donde donde acudían, donde concurría la obra de intelectuales de nota de América Latina, y el premio que otorgaba era un premio que otorgaba un nombre, otorgaba prestigio. ¿Ante qué estamos ahora? Mariátegui, como decía, culmina su texto con una frase optimista, ¿no? Dice él que es obra de la juventud, ¿no? Que hundirá su mirada audaz y compasiva en la entraña cálida y sangrienta del presente. Pero ese presente hoy no es tan optimista. Nuestros intelectuales hoy más bien se muestran pasivos ante el orden vigente. Mientras que en los años 60 en la academia, en sectores de la academia, había un pensamiento crítico que se desarrolló durante los 70, llegó hasta los 80, creo. Después de eso no ha habido más. Los partidos de izquierda atraían a los intelectuales. Había intelectuales de izquierda, habían núcleos de pensadores, de investigadores, académicos cercanos a la izquierda que producían conocimiento que era útil para la gestación de programas, para la elaboración de plataformas políticas. Hoy los intelectuales más bien están pasivos ante ese orden. No hay desde el mundo intelectual, desde el mundo académico, un cuestionamiento fuerte al orden vigente. E incluso algunos de esos intelectuales están comprometidos con ese orden. Y por otra parte, la juventud de hoy parece ganada por el consumismo, por el individualismo. Entonces, en verdad, el panorama no es ahora precisamente optimista. Es un momento de remar contra la corriente, ¿no? De ir cuesta arriba. Ese es el momento actual. En el texto de la crisis filosófica, Mariátegui señala con certeza de que, bueno, cada civilización tiene su propia manera de ver, de percibir el mundo, ¿no? Y de entenderlo, de comprenderlo, de interpretarlo, y una actitud ante este, ¿no? Eso, dice Mariátegui, constituye la esencia de esa civilización, su espíritu, ¿no? A su vez, las ideas, el pensamiento, constituyen un indicador del estado de una civilización.
Y Mariátegui señala que la decadencia de una civilización justamente está señalada, está puesta de manifiesto por la decadencia de su pensamiento. Dice Mariátegui que las ideas surgen de la realidad e influyen sobre esta. Sostiene lo siguiente: el espíritu humano actúa sobre la realidad y es influido y modificado por esta. Es decir, hay un curso y recurso, un ida y vuelta, ¿no?, entre la realidad material y el pensamiento. Pone el ejemplo de los efectos que tuvo el descubrimiento copernicano, que significó pues el heliocentrismo, desplazó a la idea de la Tierra como centro del universo y puso en cuestión también el antropocentrismo y el dogma religioso vigente hasta entonces, ¿no? Las ideas entonces pues resultan revolucionarias y progresivas cuando responden al desarrollo de las fuerzas productivas, a la renovación de la época, ¿no? Mariátegui sostiene que la ideología de la civilización burguesa está en una situación de desgaste. No solo la organización capitalista no satisface el desarrollo de las fuerzas productivas, sino tampoco el propio pensamiento burgués es capaz de dar cuenta del mundo, de ofrecer un horizonte por lo menos optimista, ¿no?, una fe, ¿ya? Entonces así el pensamiento burgués ha perdido fe, ha perdido optimismo, ¿no? Y más bien ofrece pesimismo, negativismo, escepticismo, ¿no? El espíritu burgués es actualmente relativista, sostiene Mariátegui. Eso lo dijo, fíjense ustedes, hace 100 años. Y el relativismo sigue siendo hoy todavía, ¿no?, una filosofía, una ideología presente. Su expresión más acabada en estos tiempos es el posmodernismo. ¿Ya? Vamos a hablar ya de eso, ¿no? Vamos a hablar de esto. Para desarrollarse, dice, la sociedad burguesa tuvo necesidad de fuerza espiritual que le abriese el paso y le infundiese fe. Y esa fuerza ideológica fue el racionalismo, ¿no? El racionalismo que nace con la Ilustración, con la época de la Ilustración. ¿La Ilustración de qué se nutre? Se nutre del desarrollo de las ciencias, de la física, de las matemáticas, de la astronomía, de la navegación. Entonces la razón se encumbra como nueva diosa en el horizonte cultural de entonces, ¿no? Y se constituye en el eje de la explicación y de la comprensión del mundo. El mundo es capaz de ser conocido. El conocimiento del mundo, pues, es posible a través de la razón, del estudio objetivo del mundo, porque el mundo mismo es objetivo desde el punto de vista del racionalismo, ¿no? La Ilustración apoyó entonces su pensamiento en el avance de las ciencias, en el avance de la razón, ¿no? Y cuestionó el poder absoluto del soberano y de su supuesto origen divino, ¿no? Introdujo la idea de que la soberanía del gobernante radicaba en la voluntad popular, ¿ya?, no en la divinidad. Por eso es que es posible la abolición pues de los estamentos, de las castas, ¿no?, y los privilegios, y en ese sentido el cumplimiento del papel revolucionario de la burguesía, de cambiar la faz de la sociedad, ¿no? Sostiene Mariátegui que la razón continuó su curso revolucionario, ¿no?, su trayectoria revolucionaria. Dice, la igualdad era incompleta si solo era política, si no era también económica, ¿no? Ahora bien, la burguesía ha sido históricamente inconsecuente con sus propias ideas, con las ideas del liberalismo, con las propias ideas de la racionalidad, ¿no? En una sesión anterior yo señalé en mi intervención cómo así la burguesía cuestionó bien temprano la propia razón política, la democracia, ¿ya? Por su temor a las revoluciones, el temor al comunismo, ¿no?, el miedo a la aparición del pueblo en la escena pública, su oposición inicial al sufragio universal. La burguesía empieza a tener miedo de la democracia
que había engendrado el liberalismo, ¿no? Y le tiene miedo a la presencia de la clase obrera y del pueblo en el escenario político. No solamente a las revoluciones, sino a la posibilidad de que la presencia obrera y popular en el sufragio cambiase la correlación de fuerzas y la presencia de la burguesía en el poder, ¿no? Mariátegui señala que toda filosofía responde a la necesidad de la época que la genera, ¿no? Dice Mariátegui que se produce entonces con el paso del tiempo una revisión de la mentalidad racionalista, ¿no? La aparición del evolucionismo y del historicismo. El racionalismo estaba ligado, como le decía, a la idea de un mundo objetivo, ¿no? Absoluto, y la modernidad vinculada a la ley del progreso, ¿no? El futuro como continuación del presente, como un avance hacia adelante, ¿ya? El racionalismo va a cuestionar esas ideas. En primer lugar, la valoración valora la subjetividad, ¿no? Pone por delante la intuición, el sentimiento, la voluntad, ¿no? En segundo lugar, pone en duda la idea del progreso, ¿no? Por lo menos la desconfianza ante este. Eso será incluso mucho más acentuado con el posmodernismo, ¿no? Surge entonces el relativismo, ¿no? Que abarca un amplio movimiento artístico, filosófico, científico. Mariátegui sostiene lo siguiente: el pensamiento contemporáneo está saturado de duda, de negación, ¿no? Hace un símil con la decadencia romana, ¿no? Dice, señala lo siguiente: los relativistas caen en el pesimismo, y cita a Ortega y Gasset, quien habla del alma desilusionada. Bien, una de las expresiones precisamente del relativismo es el posmodernismo. Es yo diría el relativismo contemporáneo, ¿no? Una de las expresiones más acabadas de la irracionalidad. ¿Qué cosa sostiene el relativismo? El relativismo nace, como señala el texto, como señala Mariátegui, como un cuestionamiento de la modernidad, ¿no? Para el posmodernismo, el proyecto moderno ha fracasado en su intento de renovación radical, no solamente del arte y la cultura, sino también del pensamiento y la vida social, ¿ya? En su búsqueda de liberar a la humanidad, ¿no? Es un proyecto para los posmodernistas, un proyecto imposible, inacabable e incluso no deseable en algunos casos, ¿ya? El otro rasgo del posmodernismo es su cuestionamiento de la noción misma de verdad, ¿no? De certezas, la hibridación y la desconfianza ante los grandes relatos, sobre todo los relatos totalizadores, entre ellos, por supuesto, el marxismo, que es justamente un pensamiento que explica los fenómenos dentro de la totalidad, como parte de una totalidad vinculada estrechamente, ¿no? Según los posmodernos, pues la verdad depende de la perspectiva o del contexto, ¿no? No existe acceso a la realidad, sino a lo que nos parece a nosotros, a nuestro punto de vista, ¿no? Uno de los cuestionamientos como decía, del posmodernismo a la modernidad es el cuestionamiento a la idea del progreso, ¿no? El progreso visto como un desarrollo lineal, como un avance, ¿no?, perpetuo hacia adelante, hacia la mejora. Frente a ello, la modernidad más bien sostiene que el desencanto, la renuncia a las utopías, el individualismo, ¿no?, la opción por el progreso individual, el consumismo, ¿no? Por otro lado, ¿no?, la modernidad recogía como una herencia de la Ilustración nuestra definición actual de la democracia, de los derechos humanos. En cambio, para la modernidad, el pensamiento que surge de la Ilustración es un pensamiento que tiene un origen eurocéntrico, autocrático, etnocéntrico, ¿no?
Por lo tanto, de eso no hay nada que rescatar o muy poco que rescatar, ¿no? Y incluso aunque eso fuera posible, no sería deseable, ¿no? No sería deseable, ¿no? ¿Ya? Una de las características de nuestra época, de la época que vivimos ahora, es que, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios masivos y la industria del consumo se han convertido en ejes poderosos del poder, ¿no? Ejes muy importantes del poder. Estos, los medios, son los mensajeros de la verdad, son los que dan cuenta de la existencia de la realidad. Solo lo que aparece en los medios existe, solo lo que está en la publicidad existe. Si no estás ahí, no eres nada. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la política de los medios frente a los políticos de izquierda, ¿no? Ustedes ven que en nuestra televisión, en la prensa escrita corporativa, no aparecen los políticos de izquierda. Aparecen incluso momias de la derecha, ¿no? Personajes que hace mucho tiempo fueron enterrados políticamente, pero los medios de comunicación, la televisión, la prensa, los resucita cada rato, ¿ya? La información se convierte en entretenimiento, ¿no? Se espectaculariza la realidad. Es el tiempo de los fake news y de la posverdad, de la mentira convertida en supuesta verdad, ¿no? Se reemplaza la ideología por la imagen, el contenido por la forma de su transmisión y su capacidad de convencer, ¿ya? Esa es la posmodernidad. El consumo como un mecanismo de legitimación social, de consecución de ciudadanía. Si no consumes, no eres nadie. Si no portas la marca en tus zapatos, en tu camisa, no eres nadie. Eso sobre todo está presente en los jóvenes, ¿ah? Los jóvenes están muy ávidos de las marcas, incluso la presidenta de la República, ¿no? Claro, hay un relativismo moral, ¿no? En estos tiempos, un desinterés por los asuntos públicos, un desinterés ante la injusticia, renuncia a las utopías y un debilitamiento de la fuerza jurídica vinculante de los derechos humanos. El mundo se ha vuelto cada vez más un mundo, es un mundo donde la injusticia, la irracionalidad están de alguna manera legitimadas, legalizadas por el poder, por quien tiene el poder, ¿no? Esta crisis, ¿no? Tiene, por otro lado, como contraparte o como parte del mismo fenómeno, la ideología burguesa actual. ¿Qué caracteriza la ideología burguesa actual? Su agresividad, ¿cómo se llama? El fascismo o neofascismo, ¿no? El desarrollo ahora de un pensamiento fascista, racista, la discriminación contra los migrantes, contra las minorías, la negación de libertades, la segregación, la restricción de los derechos humanos, la limitación y el vaciamiento de la democracia y la guerra, o sea, la barbarie. Mariátegui concluye su texto con una frase, dice: solo hay una fe, la de la revolución. Muy bien, pero ahora la pregunta es entonces, ¿qué es necesario para la creación de una nueva cultura, de una revolución en el pensamiento, de un mito moderno que atraiga a multitudes y a los intelectuales? Porque finalmente la fe se basa de alguna manera en certezas, no en incertidumbres, ¿no? ¿Qué problemas se enfrenta este desafío? En primer lugar, la bancarrota del dogmatismo, del posmarxismo, del marxismo legal, o las expresiones modernas del marxismo legal. El marxismo legal fue una corriente que apareció en Rusia a finales del siglo XIX, que asumía algunas ideas de Marx, ¿no? Pero no pues la idea de la dictadura del proletariado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo creo que ese pensamiento está en bancarrota porque no ha sido capaz de producir ninguna
no ha tenido ninguna expresión política significativa, ¿no? El reformismo no ha dado lugar a ninguna expresión política significativa, por lo menos no en nuestro país, ¿no? Otro problema ha sido el derrumbe del socialismo real, ¿no? ¿Ya? Que de alguna manera también se inspiraba en ese marxismo ortodoxo, dogmático, ¿verdad? Hoy vivimos una época con falta de referentes. Esta no es la época, pues, de la revolución soviética triunfante, ¿no? Que luego, pues, se trunca de alguna manera, o la imagen, por lo menos, que genera expectativas en los intelectuales, en diversos pueblos del mundo, de alguna manera se trunca con el estalinismo, con los crímenes que se cometen en el periodo estalinista, pero luego también, pues, con la forma como la Unión Soviética conduce sus relaciones no solamente con otros estados, sino con los pueblos, ¿no? Y actualmente, tras la caída de la Unión Soviética, no han surgido otros referentes. La propia Revolución Cubana es una revolución muy desgastada, ¿no? Yo no diría, no me atrevería a decir que se ha envejecido, pero sí tiene muchos problemas, ¿no? Y ya no es ahora, de alguna manera, un atractivo para los jóvenes, para los intelectuales, ¿no? No es necesariamente culpa de los revolucionarios cubanos, ¿no? Sino también de una situación peculiar que vive Cuba, de 60 años de bloqueo. Yo creo que hay una necesidad hoy en día de volver a la fuente, ¿no? Al pensamiento clásico, estudiar de nuevo a Marx, a Lenin, a Mao, Trotsky, ¿no? A Mariátegui, por supuesto, a Mariátegui, ¿ya? De aplicar ese estudio a nuestra comprensión de la realidad nacional e internacional, vincular nuestro mundo, ¿no? Nuestra provincia peruana con el mundo, ¿ya? Ya retomar los principios, ¿no? ¿De qué hablamos entonces? De la actualidad de la revolución. ¿Se acuerdan ustedes del texto de Lucas que vimos la semana pasada? Justamente una de las cosas que dice, que destaca Lucas de Lenin, es la actualidad de la revolución. Lenin siempre tenía presente en su pensamiento la revolución, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles de derrota, ¿ya? Otro tema creo que debe motivarnos a la discusión es el tema de la dictadura del proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado es un principio que muchos lo cuestionan y supone autoritarismo, supone verticalismo, pero la dictadura del proletariado finalmente puede tener diferentes expresiones, diferentes manifestaciones, ¿ya? Yo creo que cada pueblo adapta. En una revolución es necesario siempre un poder fuerte y que tenga firmeza, si no una revolución no se sostiene. Y eso es una forma de dictadura, ¿no? Debemos retomar el internacionalismo, los temas de la organización política, ¿no? Y la práctica como criterio de verdad. La teoría tiene que nutrirse de la práctica, ¿ya? Estamos ante un mundo donde, ya aquí se ha señalado, ante el dilema de socialismo o barbarie. Y la única salida es efectivamente el socialismo frente al peligro, incluso de desaparición de la humanidad ante una posible guerra mundial, ¿no? Por eso, pues, en Mariátegui concluye que solo hay una fe, la de la revolución. Gracias, Hernando. Sí, bueno, abrimos entonces las intervenciones. Creo que la presentación de Hernando además ha abierto una serie de debates, ha vinculado los temas de la conferencia con varias discusiones contemporáneas, entonces seguramente provocará intervenciones interesantes, polémicas, que van a enriquecer nuestra comprensión de los textos de Mariátegui y más que de los textos, de los temas, ¿no?, que los textos nos han propuesto. Entonces, adelante, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién abre el ciclo? ¿Quién se lanza el ruedo? Álvaro Campana, adelante. Y después Carlos ya estaba listo también. Sí. Para el parlante para que todos podamos escuchar. Las dos cosas, dos micros. Claro. Bien, bueno,
efectivamente se han abierto varios temas. Este tema sobre el cual además en un contexto más bien antiintelectual como el nuestro, ¿no? Se vuelve a plantear, ¿no? Sobre el rol de los intelectuales y su vínculo con la clase social, ¿no? Que es algo que creo que sobre el cual debemos reflexionar, cuál es el papel de efectiva, o cómo se produce además ese paso entre ser una clase en sí, una clase para sí, todo este tema que es complejo, digamos, en el marxismo y que ha buscado ser resuelto de diversas maneras. A mí me parece que es un tema problemático que deberíamos abordar porque a veces efectivamente hemos caído en una mirada economicista del marxismo mismo, ¿no? Y del proceso histórico, y como dicen, ¿no? El intelectual en el aire, ¿no? Y no como parte, que a mí me parece bien sugerente esa idea de las propias fuerzas productivas, ¿no? Estamos entendiendo las fuerzas productivas como las tecnologías, o, ¿no? Pero como muy bien dicen, ¿no? Son conocimientos científicos, son nuevas perspectivas que se van abriendo, y claro, si reconocemos que el marxismo es esta filosofía de la praxis, esta mirada crítico-práctica de la realidad, pues los intelectuales hacen parte también de esas fuerzas productivas, y además tenemos una mirada sobre la clase trabajadora distinta, ¿no? Que no es solamente, digamos, la clase obrera del siglo XIX, ¿no? Sino que es o el fordista, digamos, ¿no? Si no podemos entenderla. Y creo que hay varios intelectuales contemporáneos, críticos, que han tratado de reflexionar sobre ese tema, ¿no? Y han sido denostados, además. Por ejemplo, el obrerismo italiano, ¿no? Que a mí me parece bien interesante. Negri, Virno, toda esta gente que hace una indagación sobre eso, y creo que sí valdría la pena, y mirando a Marx además, ¿no? Partiendo por Marx ellos, ¿no? Creo que sí valdría la pena mirar, ¿no? Y bueno, creo que ese es un valor de esta parte, ¿no? Volver a discutir el rol del intelectual, que obviamente no puede ser el intelectual del escándalo Dreyfus, no puede ser el intelectual, ¿no? Y por otro lado, lo que decía el compañero, o sea, si no hay movimiento, si no hay fuerzas transformadoras, si no hay en la sociedad también procesos, que además los hay permanentemente, que tienen tendencias transformadoras, tampoco hay intelectuales, ¿no? Esa es una cosa también de ida y vuelta, ¿no? O sea, lo que decía Gramsci, ¿no? Ningún intelectual inventa por sí mismo, ¿no? Sino que somos parte de algo, de una fuerza histórica, ¿no? Eso creo que es importante entenderlo. Una segunda me parece interesante también esto de D'Annunzio que traía el compañero acá, ¿no? Por mirar un poco nuestro propio tiempo, lo contradictorio que es nuestro propio tiempo, ¿no? De estas mezclas que aparecen, estos monstruos que aparecen, donde se mezclan incluso ideologías o componentes de una ideología socialista, histórica, y componentes filofascistas. Eso ocurría entonces y ocurre ahora, ¿no? Y ocurre también en la posición que van tomando varios actores sobre la guerra interimperialista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol estamos, qué posición vamos tomando, ¿no? En ese contexto, cómo le damos incluso un valor a una mirada más geopolítica que una mirada materialista y de clase, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ahí hay un componente que debería llevarnos a reflexionar, porque hay fenómenos, en este momento la izquierda alemana, por ejemplo, se está dividiendo otra vez, ¿no? Y quien va ganando fuerza es una izquierda alemana que conecta con estos contenidos antimigrantes, ¿no? Y que reproduce esta idea de esta crítica a la cultura woke y no sé qué, ¿no? Entonces, sí, o sea, toma mucho muchos componentes de la derecha, ¿no? De la derecha para, en fin. Entonces nos muestra que es una cosa que está ocurriendo incluso en este momento. Y sobre el posmodernismo que planteaba el compañero, a mí siempre me ha parecido, ¿no? Intuitivamente, no soy un especialista tampoco, pero creo que Mariátegui coincidía con muchas de las críticas de la posmodernidad, ¿no? Es obvio, o sea, creo que en el sentido de la crítica a ese positivismo, a esa mirada positivista, ¿no? De la realidad, cientificista de la realidad. Y claro, digamos, y hemos vivido toda una crítica a esa modernidad a lo largo de estos años que no deberíamos tirar a la basura,
simplemente, ¿no? Como que fuera solamente la ideología del neoliberalismo. Creo que esto que se ha dado en llamar posmodernidad es más complejo que eso, creo yo. Y creo que lo que falta desde nuestra parte es cómo incorporar toda esa crítica, como lo hizo el propio Mariátegui en su tiempo, a una opción revolucionaria, transformadora, la teoría crítica, la teoría revolucionaria, ¿no? Y que, bueno, en realidad el gran problema que tenemos ahora, el compañero ha definido varios elementos, es la ausencia de un mito, ¿no? La ausencia de esa apuesta revolucionaria, ¿no? Sobre qué se basa ahora, o qué se basaría ahora, ¿no? Esa fe revolucionaria. ¿En qué se va a basar ahora, ¿no? Después de lo que estamos viviendo? O sea, a inicios del siglo estaba la Revolución Rusa, ni más ni menos, o sea, es un hecho real, concreto. Nosotros, ¿a dónde miramos? Como digamos, como un elemento que nos diga y que nos plantee un horizonte. ¿Dónde están las tendencias revolucionarias ahora? Sobre las cuales deben cabalgar los revolucionarios. Eso es lo que habría que preguntarnos ahora, ¿no? Y cómo a partir de ahí puede surgir un nuevo mito revolucionario. Y claro, ahí creo que está el gran problema que tenemos, ¿no? Muy bien. Gracias. A ver, Carlos, ahí sigue el orden de los... ¿O no? Ahí hay 4... Sí, sigue. Ya, buenas noches con todos, con todas. Me ha parecido bastante interesante los comentarios desde la mesa y también ahorita Álvaro que se suma. Si bien yo creo que hay 3 temas importantes que luego vienen mencionando, que es crisis, intelectuales y juventud, ¿no? Y antes de ver con eso o tocar esos temas rápidamente, creo que es importante también rescatar a un mariateísta que hace poco se ha conmemorado un año más de su muerte, ¿no? Que incluso fue muy amigo de muchos de los presentes, o uno de los presentes, que es Alberto Flores Galín. De ayer se ha conmemorado, ¿no? Un año más, un aniversario de su muerte, y que incluso él, en su testamento, llamado testamento, habla mucho sobre esto también del papel de los intelectuales y cómo, en cierto modo, pues no fueron cumpliendo su papel en la última etapa, ¿no? Y ahí, digamos, una autocrítica que hacen muchos. Y en relación a eso, después, ¿cómo debemos ver la crisis? En el sentido de que es una oportunidad que tomar. Si bien en momentos de crisis las masas tienen fe, como dice Mariátegui, como también en los 60, ¿no? Algunos dirigentes políticos decían, solo a nuestro pueblo le queda pues la fe en la revolución. Habría que ver cómo se llena eso. Por algo pues surgen las revistas, las iniciativas intelectuales, no para quedarse solo en el ámbito de la reflexión por la reflexión o el amor a las ideas o quién tiene la idea más correcta o más, digamos, más bonita, más perfecta, más científica, sino que eso tiene que ir en relación o en función a los diferentes sujetos sociales, populares que van apareciendo, y si es que no nos ligamos o no se liga esa intelectualidad, esa juventud que por lo general provienen de sectores medios o clases medias, pues continúan en su volatilidad, ¿no? O sea, son muy volátiles. Así como están ahora, no pueden estar después, fácilmente, ¿no? Por la misma condición o posición de clase que puedan tener en su momento. Entonces, en ese sentido, pues se abre una oportunidad para poder construir alternativas, darle sostén a alternativas políticas. Es por eso que también, si bien la juventud es importante en el sentido de que es más sensible a las ideas rebeldes, revolucionarias, si es que no hay una alternativa política firme, sólida, pues va a ocurrir lo que está ocurriendo hoy en día, que mucha gente joven está más del lado de posiciones no exactamente de derecha, pero sí conservadoras. Entonces, he ahí una gran falencia, un gran problema que resolver por parte de la izquierda. Si no hay esas alternativas ante situaciones o etapas de crisis, difícilmente podemos, digamos, sustentar algo coherente, digamos, en ese sentido. E incluso, pues, se suele pensar mucho en los sujetos, qué sujetos son los que tenemos hoy en día, y habría que, pues, recurriendo a sesiones anteriores, cuando se habla de movimientos en América Latina, lo nacional popular, la Revolución Mexicana, o en el caso peruano, Velasco y otros más, y más ahora si se habla de procesos constituyentes y todo esto, pues notamos que los sujetos populares están a la orden del día, están movilizándose y tienen consignas bien específicas. El reto para los socialistas, en todo caso, y eso lo sustenta Mariátegui en cierto modo, es que los socialismos o el socialismo en la periferia vendría a tener un carácter muy particular, ¿no? Por algo hemos tenido un APRA en las décadas del 20, hemos tenido un Perón en Argentina,
hemos tenido el movimiento sandinista en Nicaragua, en Centroamérica, Revolución Mexicana, en México, valga la redundancia. En todo caso, ahí involucra cómo desde la intelectualidad de la juventud se asumen ese tipo de procesos y no solo se pasa a la acción, como se dice, dejar de reflexionar, que también es romper la unidad dialéctica entre acción y pensamiento, sino se debe pensar desde el propio movimiento social, desde la propia lucha popular que se tiene, y de acuerdo a eso ir construyendo alternativas. Y eso incluso es lo que de alguna u otra manera Alberto Flores Galindo demanda, denuncia y también hace la propia autocrítica del caso. En todo caso, sin ligación al movimiento social, no valdría la pena la reflexión, ¿no? Si no tenemos ese enclave, sea en forma de movimiento, partido político, frente, lo que fuese, eso va apareciendo de acuerdo a cada contexto, las herramientas son distintas, las expresiones son distintas en cada contexto, pues tenemos que saber leer eso a la luz de, digamos, orientaciones teóricas, políticas, en este caso revolucionarias, que nos puedan ayudar de acuerdo a los balances intergeneracionales, incluso históricos, de los últimos 30, 40, 60 años, ¿no? En el caso peruano, latinoamericano y por qué no decirlo a nivel internacional. Gracias. Adelante acá. Sí. Después y después aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Un agradecimiento a la mesa por la exposición. Bueno, para empezar con mi intervención, un poco hablando sobre el rol de los intelectuales, yo creo que hay que partir de analizar un poco el entorno en donde se desarrollan, cuál es la situación o el papel de las universidades, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el neoliberalismo y la privatización y todo este contexto de reformas globales que ha traído el neoliberalismo conlleva a que la universidad se haya elitizado y haya dejado de lado mucho del contexto social o de los sujetos. O sea, antes la universidad era un espacio, se supone, cosmopolita, republicano, nacional, donde era ese punto de encuentro entre diferentes sectores sociales. Ahora ya no. Y es más, la figura del profesor universitario se ha precarizado, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora en la mayoría de casos son lo que se llama el profesor taxi, que es alguien que dicta, pues, un curso en 4 universidades diferentes y tiene que estar de un lado a otro, ¿no? Entonces, esa persona no va a investigar, esa persona no tiene tiempo ni para... Esa persona sobrevive. Entonces, o sea, por un lado hay ese grado de precarización que impide a los mismos intelectuales meterse de lleno, y eso también genera de que la universidad y en general la academia se vuelve una torre de marfil completamente aislada de los sujetos y problemas reales. Y ahí yo quería vincularlo un poco al tema del pensamiento burgués, y es de que el pensamiento burgués en la modernidad, sus tendencias más radicales, y con esto trato de vincular o encontré un hilo conductor, por un lado, entre las visiones más recalcitrantes del positivismo y el relativismo, y es que ambas tienen un profundo antihumanismo teórico, ambas niegan la existencia de un sujeto. O sea, por más que uno puede agarrar y decir el positivismo y el relativismo son totalmente diferentes, tienen ese punto de coincidencia, que es el antihumanismo teórico, o sea, la negación total del sujeto. Yo creo que en ese caso el papel del marxismo es reivindicar y volver a poner en palestra la existencia de sujetos reales, y eso no solamente se tiene que hacer, no es posible hacerlo desde la teoría, sino que implica necesariamente que la investigación y la praxis tenga un sujeto o aterrice en una problemática real, que es justamente lo que no se está haciendo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el gran problema que hay hoy en día es que esa intelectualidad está completamente aislada de los sujetos, no tienen por dónde llegar. Y eso se ve porque muchas veces los debates o los temas de investigación vienen de otro lado, ¿no? Por ejemplo, uno puede irse ahorita, por poner un ejemplo, ¿no? La Universidad UPC. Yo no he estudiado ahí, pero pongo eso de ejemplo porque es una universidad norteamericana prácticamente. O sea, los debates, los intelectuales, lo que tú lees, tiene que ver con la realidad norteamericana, los autores de allá, y no tienen ninguna conexión o relación necesariamente con lo que sucede en esta realidad. Entonces, ahí hay un tema bien delicado y bien complicado de cómo entrar de nuevo a la cuestión de los sujetos. Y bueno, tratando de vincularlo un poco al tema de la juventud y el neoconservadurismo, yo diría que los intelectuales están tan aislados de esa realidad que ni siquiera pueden ver los problemas propios de esas realidades occidentales, anglosajonas, ¿no? Porque yo entre esos dos marcaría 2 puntos de agenda, y ya con eso cierro mi intervención, que creo que son críticas que se ven, y yo pongo de ejemplo, y creo que es bien, bien importante porque eso expresa
parte de ese conservadurismo popular es toda esa teoría de la conspiración que te dicen, no, el 5G, las antenas, la ideología de género. Eso yo creo que eso es un indicador para entender, es un termómetro para entender cuál es el grado de conservadurismo en una sociedad. Entonces, yo ahí pondría dos ejemplos. El primero tiene que ver con todo este tema del globalismo, de la Agenda 2030, que dicen que la ONU quiere imponer un solo gobierno, una sola religión, ¿no? O sea, hay gente que de verdad cree eso, pero no es casual, porque en realidad eso es lo que expresa y eso es lo que se ve, por ejemplo, en la realidad europea o norteamericana. Pongo de ejemplo a Macron con Le Pen o a Trump con Biden, es este debate que hay entre mantener el globalismo como lo entendemos, de una economía de mercado totalmente abierta y desregulada, o un sector de la derecha campista, que tiene alianza con Putin y con China, que está pensando en un nacionalismo conservador, que quiere volver al Estado-nación. Y esa es una pugna, digamos, actual en ese momento, pero la izquierda desgraciadamente no se mete, ¿sí? Y si se mete es para tirar barro con ventilador o para acomodarse al campismo del lado de los rusos en contra del imperialismo norteamericano. Entonces, furgón de cola. Y el último punto que pondría tiene que ver con el tema feminista. Las mujeres, o en general todas estas reformas del feminismo liberal que han habido en los últimos 20, 30 años, está generando que en los hombres jóvenes haya un profundo pensamiento reaccionario, conocido muchas veces como el fenómeno incel, que tiene básicamente, yo creo que es gente, y muchos son gente de mi edad, entre 20 y 30 años, pero finalmente es gente que tiene un profundo pensamiento antifeminista y anti-igualdad de género, y es porque desgraciadamente a esa generación los han engañado y les han hecho creer que cuando sean adultos iban a casarse y tener hijos igual que sus padres. Pero llegan a esta edad y se dan cuenta que esa realidad ya no es posible, porque ahora las mujeres tienen autonomía, son parte del mercado laboral, y no se les ocurre un modelo de familia, un modelo de vida alternativo al que les dijeron. Entonces, ¿qué hacen? Tienden a lo conservador, y de nuevo la izquierda no está presente ahí tomando una posición ante eso. Eso sería todo. Excelente. Adelante tuyo, después el compañero. Gracias. Gracias por... No, primero no, él primero, sí, y después tú. Sí. Gracias por la mesa y por los comentarios. Tenía dos puntos para comentar. El primero tenía que ver con la figura misma del intelectual, no necesariamente revolucionario, sino la figura del intelectual en general, como un producto de la sociedad, de la modernidad burguesa, ¿no? Y cuando hablaban justamente de esta idea falsa, ¿no? El intelectual en el aire, ¿no? Que se ha conectado todo. Me pregunto si eso tampoco tiene que ver con la misma configuración histórica de la figura del intelectual, porque ya desde las revoluciones de 1848 está esta imagen medio sospechosa del intelectual como una suerte de extranjero, de persona marginal, ¿no? El bohemio, ¿no? O sea, está Baudelaire que se une a las barricadas en la comuna, ¿no? Luego hay otros intelectuales que, digamos, que simpatizan con lo nuevo, pero que no son una posición militante, ¿no? Incluso Mariette, creo que tiene un texto en la escena contemporánea, cuando presenta la revista Clarté, ¿no? Él tiene un párrafo ahí en donde señala de que los intelectuales tienen poca proclividad a la política, ¿no? Porque tienen tendencias individualistas, tendencias burguesas, ¿no? Tendencias medio anarquistas, ¿no? De ahí en el marxismo hay todo un debate, ¿no? O sea, acerca de, por ejemplo, las tensiones que hay entre la vanguardia artística con Lenin, ¿no? En la Unión Soviética, y toda la cuestión de la libertad de pensamiento, ¿no? Que es una cuestión burguesa, pero que son reales y que creo que también forman parte de la problemática intelectual, sobre todo para pensar en proyectos colectivos, ¿no? Creo que una pregunta que la izquierda socialista debe hacerse, y creo que no se ha discutido lo suficiente, hasta menos hasta donde sé, es cómo discutir el lugar del individuo dentro de un proyecto colectivo socialista, ¿no? O sea, porque, bueno, es fácil denunciar el individualismo, que es una tendencia concreta, es una tendencia real, pero digamos que si queremos reconstruir una alternativa como esa hoy, en un contexto efectivamente hiperindividualista, donde digamos que yo creo que ni siquiera hay oposición entre ideología e imagen, Hernando. Creo que es una época sumamente ideológica esa, porque la ideología burguesa en su vertiente liberal se ha universalizado, no es natural, ¿no? Entonces, en un contexto hiperideologizado, y donde la idea de libertad incluso está asociada ya no a la idea de no dominación, sino a la idea de libertad negativa, ¿no? Libertad liberal. ¿Cómo el socialismo puede convencer a la gente que hoy está por el liberalismo absoluto de que la verdadera libertad solamente puede ser conseguida desde nuestro lado? Entonces, esa es una pregunta que creo que hay que discutir.
Lo segundo, sobre el tema de la cuestión de la posmodernidad, yo también comparto el diagnóstico, pero igual entiendo y también comparto la posición de Álvaro, que creo que no hay que tirar al niño con la cubeta entera, ¿no? Con el agua sucia, totalmente el agua sucia, porque en América Latina, yo creo que Nancy Fraser lo ha llevado en el neoliberalismo progresista, ¿no? Eso que nació en los 90 con Clinton y con Blair, ¿no? Que es esa nueva democracia que cooptó parte de la agenda progresista en los nuevos movimientos sociales, ¿no? Y abogó por el multiculturalismo, ¿no? Pero en América Latina, esos nuevos movimientos sociales, digamos que son movimientos que tienen mucha radio histórica y que tienen causas que cooptaron causas como la descolonización, ¿no? Como la emancipación femenina, que digamos que terminaron aliándose con el liberalismo porque digamos que no había otra alternativa política que pudiera convencerlos de que sus demandas podían tener lugar desde otra manera de ver el mundo. Entonces, también creo que el desafío del socialismo hoy día es convencer, no seducir, ¿no? Y creo que la idea del mito y la idea de la creencia es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, no creo que sea suficiente con denunciar una falsa conciencia de que los hombres, y aquí sí difiero con el compañero aquí atrás, que los hombres están bien engañados por mandato de género, o sea, tiene parte de verdad, pero tiene que ver también con el tema de la disposición a creer, ¿no? O sea, ¿por qué finalmente creemos en lo que creemos, ¿no? Y cómo es que podemos convencer de que eso que creemos que solamente puede ser posible bajo este sistema económico puede ser canalizado de otra forma, ¿no? Yo creo que la lectura del movimiento incel es correcta, del caso español, pero también tiene que ver con que creo que bajo el neoliberalismo, entonces todos esos mandatos de masculinidad del siglo XX se han caído, ¿no? O sea, que llegado a los que hemos sido en el 90 en adelante, sobre todo, ¿no? Que nos criaron con la idea de que llegado a los 20 y 20 y tantos años podíamos tener un trabajo para toda la vida, tener un sueldo estable, armar una familia y vivir felices para siempre, ¿no? Ahora todos somos trabajadores precarizados, probablemente ni siquiera tengamos para pagar una jubilación, ¿no? Vamos a morir de hambre. Y ese malestar creo que se canaliza en el movimiento incel, ¿no? O sea, frente al avance innegable del feminismo, hay un malestar en la masculinidad hegemónica que tiene que ver justamente con la precariedad del capitalismo tardío, ¿no? Se me dio un par de ideas, pero luego lo retomo. Acá nuestro colega. A ver. Bueno, se han hablado de bastantes temas y yo creo que ha dado bastante que pensar en realidad, sí, ¿no? Voy a mencionar ahora, primero sobre el tema de los intelectuales, ¿no? Se ha hablado bastante. Después sobre el tema de la fe en la revolución, ¿no? Que me ha parecido, bueno, lo hemos visto constantemente en Mariátegui, indirectamente, ¿no? Aunque claro, si uno lee Defensa del marxismo está en todas partes, ¿no? Y también el tema de la juventud, ¿no? Que también se ha mencionado, y quiero asumir un poco el rol de defender a esta juventud, ¿no? Que creo que le han dado un poco con palos a mi generación y a la siguiente, ¿no? Quisiera darles una pequeña defensa y también que también va a incluir una pequeña crítica hacia la izquierda, ¿no? Nunca está de más, ¿no? Eso no significa que dejemos de identificarnos con la izquierda, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Sobre los intelectuales, claro, hoy pareciera que no tenemos los mismos tipos de intelectuales que en el pasado, ¿no? Creo que es inútil tratar de encontrar, ¿no? En el pasado estos intelectuales eran los opinólogos de hoy en día, ¿no? Eran similares en el sentido de que influían, ¿no? En el pensamiento, en la sociedad civil, ¿no? Sus ideas llegaban. Y en ese caso, hoy en día, bueno, quizás por el mismo efecto, podemos hacer una lectura materialista, ¿no? Por el mismo efecto de la sociedad capitalista, los intelectuales han ido desapareciendo como los conocíamos, ¿no? En ese sentido, claro, el capitalismo nos está convirtiendo a todos en máquinas que producen, ¿no? Y que no pensamos tanto en lo que producimos. Incluso cuando producimos pensamiento, muchas veces no pensamos realmente en esas ideas, ¿no? Y en ese sentido, claro, si buscamos intelectuales no los vamos a encontrar en la academia, pues, al menos no en la mayoría de los casos, ¿no? Los trabajadores precarizados que hoy están en las academias muchas veces no están en las condiciones y no tienen los espacios que se necesitan
para ser intelectuales, ¿no? Habría que ver en qué otros espacios no se encuentran. Ahora, claro, ¿no? Eso no quiere decir que las nuevas generaciones no sean sensibles, ¿no?, a las corrientes de su tiempo, ¿no? Como decía Mariátegui. Claro, nos falta una corriente socialista, ¿no? Ese quizás sería el problema. No es que nos falte, sino que ha caído un poco en desgracia, ¿no? Y acá viene esa idea de la fe en la revolución, ¿no?, que Mariátegui veía y que hoy en día ya no vemos. Claro, Mariátegui muestra su lado idealista, ¿no?, cuando habla de la fe en la revolución. Claramente las ideas de Bergson les cayeron como anillo al dedo a esta nueva generación que quería estimular a la revolución, o a la juventud hacia la revolución, en lugar de... Claro, hay una crítica hacia los viejos marxistas, ¿no? Hacia la idea de los viejos de que bastaba con las ideas de progreso, bastaba con las ideas evolucionistas e historicistas, y que ellas eran las que nos iban a llevar hacia el socialismo, ¿no? Mariátegui trae ideas nuevas como la intuición y la voluntad, ¿no?, como lo necesario para construir el socialismo, para construir la revolución, ¿no? De ahí viene esta idea de la fe, ¿no? Mariátegui, cuando habla en la defensa del marxismo, realmente no llama a los viejos socialistas marxistas, ¿no? Los critica, los llama viejos socialistas, en el mejor de los casos, a pesar de que en su tiempo todo el mundo les llamaba marxistas a los ortodoxos de la Segunda Internacional, ¿no? Mariátegui pareciera que les quita el título y que también defiende el marxismo de ellos, ¿no? No solamente, o lo que él entiende sobre el marxismo, ¿no? Hay un tema acá sobre la agencia del movimiento obrero en la construcción del socialismo, que en realidad Marx nunca resolvió, ¿no? Seamos honestos, Marx, claro, en el 48 sí, ¿no? Ahí se habló de la lucha de clases, se habló de la revolución, pero cuando escribió El Capital ya no estaba en el 48, ¿no? Hace unas cuantas menciones, sí, pero Marx nunca termina de resolver este tema de cuál debe ser la agencia del movimiento obrero, y por eso, en la Segunda, tanto como en la Tercera Internacional, son coherentes con Marx, ¿no? No es que dejen de ser coherentes, ¿no? Esta pelea sobre la coherencia, además, me parece inútil, ¿no? Claramente. Entonces, para Mariátegui, esta fe revolucionaria sería el remedio contra el relativismo. Y ello nos lleva al tema de hoy en día, ¿no? Y también de la juventud. ¿Qué fe revolucionaria tenemos hoy en día? ¿Existe la fe en la revolución? Yo creo que es un tema complicado, ¿no? Hay países que obviamente están pasando procesos revolucionarios de distinto tipo, no necesariamente los que nos gustarían, quizás, ¿no? Algunas son revoluciones nacionalistas, podríamos decir, pero claro, y en esos espacios donde hay guerras, donde hay conflictos, es más normal que aparezcan, pues, sentimientos revolucionarios. Pero es verdad que en el mundo occidental y en nuestro país ya no se nota esa tendencia, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy en día? Y aquí viene también un poco la crítica, ¿no? La verdad, los jóvenes de hoy en día no queremos hacer una revolución, y bueno, también hablo por quienes son menores que yo, ¿no? No queremos hacer una revolución que termine en que nuestros hijos y nietos reaccionen contra nosotros, ¿no? Que salgan masivamente a protestar o que se vayan del país. No queremos tampoco que los sujetos más reaccionarios, ¿no?, que aquellos que defienden el capitalismo más salvaje señalen nuestra revolución y digan, ven, esa es la prueba de que el socialismo no funciona. Nosotros somos socialistas, muchos somos socialistas, no dejamos de definirnos como tal, pero queremos nuevas ideas, ¿no? Queremos también encontrar una respuesta para encontrar cómo el socialismo podría funcionar en el mundo en el que vivimos hoy en día, y no estar enfrascados en procesos que van a terminar mal, que van a terminar, bueno, vamos a terminar decepcionándonos incluso nosotros de nuestra propia revolución, y ahí la dificultad, ¿no? Que las ideas socialistas no encuentran una respuesta, y por eso necesitamos nuevas ideas. Está bien leer a Marx, está bien leer a Mariátegui, por supuesto, necesitamos siempre volver a los clásicos. Eso no significa que no se tenga que leer a nuevos autores, y que también buscar producir y crear espacios. Yo creo que ese debe ser el trabajo
que debe hacer hoy en día la izquierda. Debemos crear nuevos espacios de producción de ideas. Ya estamos en el Perú, muchos van a decir que en el Perú no se producen ideas, que debemos esperar a que lleguen de Europa o de Estados Unidos, pero no es verdad, ¿no? Podemos producir también ideas acá y podemos. Ahora existe el Internet. ¿Por qué no conversamos con nuestros camaradas de Europa y de Estados Unidos, intercambiamos? Quizá podamos producir algo todos juntos, ¿no? Ya que el socialismo debe construirse. Las nuevas generaciones deben construir un socialismo global, un socialismo internacional, interconectado, y que realmente, claro, las revoluciones son complicadas todas, ¿no? Pero esperamos que al menos podamos decir que estamos orgullosos de estas nuevas ideas y que estamos orgullosos, vamos a llegar a viejos estando orgullosos del socialismo que hemos construido, ¿no? Muchas Bueno, gracias, excelente. Sí, perdón. Acá el compañero de adelante. El compañero adelante. Después. No, pero... No, adelante el compañero. Sí, terminemos una primera ronda de los que quieran intervenir y después pasamos a una segunda ronda de... Adelante, compañero. Sí. Gracias y felicitaciones. No sé si se me escucha porque no me escucho yo. Sí, se escucha, ¿no? Se escucha. ¿Sí? Ahí no. Bueno, no quería intervenir en el tema... ¿Cómo era? ¿Incels? Incels. Bueno, yo pensé que era un meme. Ahora me entero que es un movimiento. Solo quiero decir que... ¿por qué ponerle nuevos conceptos al fascismo, no? A los reaccionarios. Y al fascismo y al socialismo se le combate. Una pequeña apreciación, ¿no? A la misoginia se le combate, a estas ideas pues retrógradas se le combate, ¿no? No se le comprende, creo yo. Es como comprender a Mussolini, ¿no? Y decir, Mussolini o Hitler, ¿no? Porque yo he escuchado, en verdad pensé que eran unos memes, ahí por las redes sociales, y es totalmente delirante, ¿no? Por decirlo así. No esconder bajo esa canción Los Prisioneros, otros le contaron secretos que atinó, a mí me rompieron una familia, etcétera. No esconder la misoginia, ¿no? Por un punto. Luego, yo creo que sí se tiene que regresar a las viejas nuevas ideas, por las cuales, y aquí tengo unos apuntes, por las cuales Mariátegui también aboga. Cuando Mariátegui dice esa frase, la decadencia de la civilización, ¿no? El desgaste, el debilitamiento, el derrotismo, ¿no? Es el derrotismo de la sociedad burguesa. Entonces, yo creo que no hay que imbuirnos dentro de ese derrotismo del alma burguesa. Si queremos ser socialistas, más allá de la teoría y la praxis, no debemos dejarnos guiar por ese derrotismo y ese relativismo, como bien dijo aquí el maestro, cuando compara relativismo con posmodernismo, ¿no? Y si bien tenemos que crear escenarios nuevos, por lo que estoy totalmente de acuerdo, también tratar de comprender la realidad, ¿no? No creo que los jóvenes, bueno, yo soy ya en base 4, pero no creo que, me considero joven, pero no creo que los jóvenes de 30, 20 años en el Perú sean derrotistas o sean pesimistas, si no contemos cuántos jóvenes murieron en los últimos años, ¿no? Por salir a protestar con el régimen de Dina Boluarte, ¿no? Muchísimos eran jóvenes, 18 años, 16 años inclusive. Entonces creo que no estoy tan de acuerdo con que la juventud de ahora es pesimista y no quiere revolución. Claro que quiere cambiar sus condiciones materiales de vida, ¿no? Y ahí es el tema que quisiera rescatar, un poquito tomando el Mariátegui que hemos leído con la exposición de nuestro compañero. Sí, yo creo que hay que rescatar la lucha de clases, que es de la que no se habla. Se dicen muchas cosas dentro del posmodernismo, ¿no? En el cual todos tienen una opinión y esa opinión es respetable, etcétera, etcétera, pero no se habla de la lucha de clases. Y la gran pregunta es cómo los intelectuales o los que podemos acceder a una educación, podemos acceder a unos libros,
que lamentablemente la gran mayoría de la población no puede acceder, podemos entrar en aplicar la lucha de clases dentro de la posmodernidad. Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Pero tenemos que entenderlo como este nuevo contexto, como una continuación de la lucha al final, disculpe que sea binario, pero entre clase trabajadora y clase dominante, al fin y al cabo, ¿no? Y también señalar que, claro, hay nuevos factores, ¿no? Aunque no tan nuevos, dentro de la globalización, precarización laboral, fragmentación social, cultural, y ahí es donde tendríamos que ir, tal como hacía Mariátegui, que vino y tenía una gran mayoría anarquista y tuvo bastantes años trabajo de base para tener una base social, ¿no? Dentro del movimiento obrero principalmente, también nos tocaría llegar a esos temas y también considerar que esta lucha de clases en el siglo XXI es una lucha contra las nuevas formas de opresión y explotación, ¿no? Eso creo que sí me parece importante. Y ahí están las nuevas formas, las viejas nuevas formas, ¿no? El racismo, el sexismo, discriminación, ¿no? Discriminación sexual, etcétera, y incluirlas a este gran concepto que es la lucha de clases, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que tendríamos que tomar como desafío constante, ¿no? Como una constante evolución, pero mantener el concepto de lucha de clase, el concepto de plusvalor, que creo que ese se pierde, ¿no? Sí, eso, y gracias. Ok, a ver, acá ahora sí, segunda vuelta. Salvo que alguien más quiera en la primera vuelta, si no ya, compañero. Dijiste breve, ¿eh? A ver, Sí, después- rápidamente nomás. Lo que yo quería señalar un poco, escuchando las intervenciones, es puntualizar algunas cosas respecto a lo que decía Mariátegui sobre el relativismo y la posmodernidad. Yo creo que, y voy a citar a un renombrado posmarxista como Zizek decía que el posmarxismo es la aceptación de una derrota. Todo posmarxista es alguien que ha renunciado a la fe revolucionaria, al maximalismo, a un horizonte revolucionario de cambio y que se ha conformado con la idea de que no se puede abarcar la totalidad. Es más, o sea, la posmodernidad y el relativismo, el posmarxismo, te llevan necesariamente a una práctica reformista porque esa negación de la totalidad te lleva a una visión kantiana, a una visión de tratar de trabajar con ciertos aspectos aislados de la realidad y a solamente ver reformas, a no tener un horizonte estratégico claro. En realidad yo creo que ser posmarxista es antagónico con ser mariateguista, porque finalmente, y ese es el gran problema de la izquierda actualmente, es que al haber renunciado a ese horizonte de lucha, al haber renunciado a ese horizonte revolucionario, han aceptado el pesimismo de la sociedad burguesa, lo han interiorizado y han dicho, claro, es cierto, sabemos que lo anterior, la tradición PC de la Tercera Internacional fracasó, pero yo considero que las críticas que se le hacen desde la posmodernidad a los PCs, a la izquierda, es una crítica desde un punto de vista burgués y es que es totalmente desacertada. Si hay algo nuevo que hay que crear, yo creo que es algo en relación a eso, y eso se va a expresar en la creación de algo más que nada, novedades a nivel programático, estratégico, táctico, porque yo creo que a nivel filosófico las cosas ya están claras. ¿A qué me refiero con esto? De que justamente parte de uno de los vicios que hay desde la academia y que tiene que ver con el origen de clase pequeño burgués de muchos intelectuales es creer que la historia empieza con ellos, ¿no? Que a partir de ellos va a empezar todo lo nuevo y todo lo anterior ya fue, ¿no? Cuando en realidad, si bien hay que crear cosas nuevas, yo creo que hay que saber, en todo caso, acotar de que esa novedad va a ser en el plano político, programático, no necesariamente en el plano intelectual, las ideas. Eso quería acotar. Muy bien, hacia adelante, querido. Sí, en breve. Ah, perdón, el compañero, disculpe, adelante. Sí. Demasiadas tecnologías. Yo quería añadir unas cosas sobre el tema de los intelectuales. Todo esto me hace recordar a la reflexión que ya ponía este crítico uruguayo Ángel Rama, ¿no? Rama. La ciudad letrada. Ajá. Y Rama menciona un poco que en el marxismo se enfatiza el análisis sobre los intelectuales desde el aspecto de la extracción de clase, ¿no? Lo que menciona un poco Álvaro, ¿no? De la clase en sí y la clase para sí. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que los intelectuales, o por lo menos los que pertenecen, los miembros de esta llamada ciudad letrada,
tienen grados de autonomía sumamente altos con respecto al poder político, pero eso no significa que dejen de ser los gendarmes del orden, los gendarmes de ese poder político. Y claro, por ahí han desfilado teólogos, abogados, médicos, un sinfín de profesionales, y muchas veces detrás de esta crítica mordaz hacia el poder, ¿no? Hacia las instituciones, lo que hay es el anhelo de ocupar y ser reemplazante de este poder político establecido, ¿no? Entonces creo que con los intelectuales tenemos que tener un poco esa lectura, ¿no? De hacia dónde apuntan las críticas que nos proporcionan. Y recuerdo que alguien que ha trabajado también el tema de los intelectuales es Sinesio López. Tiene un texto muy corto en un libro, Pensamiento Político Peruano, y él habla de que intenta hacer como una clasificación de modelos de intelectuales, ¿no? Un intelectual liberal en una época donde en el Perú habían intelectuales sustantivos y políticos insustanciales, en el siglo XIX, un intelectual tecnocrático, digamos, y luego lo que tenemos ahora, ¿no? Que es la profunda desconexión entre racionalidades intelectuales y racionalidades políticas. ¿Y cómo hacemos para amalgamar o curar esa cuestión? Creo que ahí está un poco el asunto, ¿no? Y finalmente, sobre el tema de la juventud y el futuro, se ha insistido bastante en eso. Yo creo que o sea, no hay que descartar este anhelo futurizo que muchas veces la revolución nos puede significar, pero creo que debemos huir de estas posiciones marinetianas, ¿no? Un poco que nos invitan a quemar museos, a destruir la tradición, a matar el yugo de la sintaxis, ¿no? Creo que muchas veces la tradición o lo utópico también importa, pero la discusión está en quién produce esa tradición, quién produce ese utopismo, ¿no? Y sin duda creo que la apuesta está en construir algo así como una modernidad, ¿no? Pero como lo propone Bolívar Echeverría, ¿no? Como una otra modernidad. No queremos la modernidad colonial, occidental, decadente, ¿no? Sino una modernidad latinoamericana, ¿no? Que abrace también ese componente mítico, ¿no? Y que descentre, digamos, esta figura del intelectual como alguien recluido y defensor de esto que muy interesante de Ángel Rama, que es la ciudad letrada, ¿no? Entonces, un par de cositas a modo de síntesis. La primera tiene que ver con que creo de que sí, pues efectivamente estamos usando categorías para el tema de los incel, ¿no? Que no dicen mucho, pero creo que la importancia de tomarles en consideración es para reconocer la historicidad de las formas de dominación y opresión que existen actualmente y para a partir de eso combatirlas. Y en segundo lugar, yo recuerdo mucho, creo que en el último ensayo de Mariátegui, el de literatura, él tiene una cita que yo la tengo en mi como mantra, ¿no? Que dice: las generaciones productivas toman el pasado como raíz y no como programa. No como programa, claro. Creo que esa es la clave, ¿no? O sea, y ahí sí estoy un poco de desacuerdo con Cristóbal y más cerca a Jorge, acerca de no tenemos por qué renegar el pasado, ¿no? O sea, hay que reconstruir la tradición, ¿no? O sea, hay que reconstruir la historia, la memoria de las tradiciones socialistas y hacer de que, pensando justamente, y creo que es una cita de que tú ponías en lo de la Sagre, ¿no? Que una revolución solamente pasará en mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero esta idea del pasado como herencia política creo que es poderosa como motor imaginativo y político, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la posmodernidad, comparto totalmente las críticas y la necesidad de justamente recuperar, parte de esa tradición es recuperar justamente la lucha de clases, pero cuando me refería al tema de la incorporación de estos movimientos sociales que terminaron siendo cooptados por la posmodernidad, es demostrarles de que bajo el marxismo, de que bajo la lucha de clases es también posible combatir el racismo, ¿no? O sea, demostrarles, por ejemplo, que el racismo peruano nace como la oligarquía criolla en el fines del siglo XIX, ¿no? Como parte de la composición de la humillación de clase, ¿no? Demostrarles a las feministas burguesas que la cuestión del trabajo reproductivo tiene agenda dentro del marxismo también, ¿no? O sea, esa idea de articulación, o sea, y de demostrar que la clase puede ser un eje de articulación más universal que sus identidades particulares, creo que es parte también de la agenda que tenemos que construir ahora, y sobre todo en un contexto de descomposición, de atomización
y también de antiintelectualismo, como decía Álvaro, ¿no? O sea, el antiintelectualismo, que históricamente fue una corriente reaccionaria, hoy también está dentro de la izquierda, ¿no? Hoy también está entre los sectores progresistas, como se le llama ahora, ¿no? O sea, esta idea de la acción ciega, ¿no? Vamos a hacer huelgas, ¿no? Vamos a marchar, ¿no? Sin pensar realmente por lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ustedes los académicos blancos, ¿no? Que escriben, que no hacen, ¿no? Pero ¿por qué no van a la calle con nosotros, ¿no? Ese intelectualismo también está dentro de la izquierda y es muy peligroso. Y eso hace también la función intelectual hoy mucho más complicada, porque además tenemos en cuenta que a comparación de los momentos en que estamos discutiendo, ¿no? Donde hay está avanzando la cultura letrada, es el momento de la cultura letrada, el momento ya de la aparición de los medios de comunicación de masas, ¿no? En el periodo del cine llega a los 30, ¿no? En los 50 y en el momento de la radio, ¿no? Las ciencias culturales. Ahora estamos en un momento en donde es un momento de cultura multimedial, ¿no? O sea, un momento donde la hegemonía del impreso se ha desplazado y ahora la función intelectual debe plantearse en este mundo que yo tampoco me termino de acostumbrar, a pesar que soy millennial, como les dicen, que es el mundo de las redes sociales, ¿no? O sea, es un mundo de instantaneidad, de fragmentación, de rapidez, donde no hay posibilidad de pensar un procesamiento de ideas mucho más profundo, mucho más denso, como el que había hace 100 años, ¿no? Entonces, también pasa por ahí, ¿no? Y también en pensar que también que la idea que tenemos de movimiento social ha cambiado, ¿no? Y sobre todo lo que está demostrando ese ciclo de movilización a nivel mundial que surge luego de la crisis de 2008, es que estamos en momentos donde las movilizaciones sociales son estallidos espasmódicos violentos, pero que se apagan tan rápido como se prenden, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una desafección muy grande, hay malestar, hay bronca, y creo que la gente está, por ejemplo, ¿por qué ha vuelto con fuerza el tema de la astrología, ¿no? El tema de las casas astrales, ¿no? O sea, la fake news, ¿no? O sea, creo que hay, sinceramente, creo que ese es síntoma de que la gente quiere creer en algo, pero está encontrando salidas, furgones de cola, dentro de la lógica postmoderna, a falta de un relato mucho mayor que nos tiene como una fuerza política hacia el futuro, ¿no? Eso nada más. A ver, puntual. Sí, pues yo quiero intervenir. Me noto para intervenir. A ver, sí, los dos. Para la historia, los dos. No, solo respondo las breves alusiones, ¿no? Yo, claro, y creo que cuando hablamos de nuevas ideas, no hay nunca ninguna intención de rechazar la tradición, no la tradición. Yeah. Y porque, claro, ninguna revolución en la historia se puede construir de la nada, ¿no? Se construye sobre lo que existía. Incluso si lo que existía era, pues, el absolutismo monárquico, esa realidad era lo que marcaba, para bien y para mal, los futuros gobiernos tras las revoluciones, ¿no? Claro, no se puede rechazar del todo, se tiene que aceptar y se tiene que trabajar con lo que ya hay, ¿no? Ahora, el llamado a nuevas ideas, más que un rechazo del pasado, me parece un reconocimiento del presente, ¿no? Un presente donde lamentablemente los debates de izquierda son mucho menores a los que había en otras épocas, donde la izquierda, a pesar de que hay una crisis, ¿no? Siempre, la verdad es que las crisis siempre hacen fuerte a la reacción, ¿no? Incluso más que a las fuerzas revolucionarias, ¿no? Pero en esta crisis casi no hay fuerzas revolucionarias, hay más que nada reacción. Y ese es el presente frente al que tenemos que reaccionar y frente al que tenemos que decir necesitamos nuevas ideas, ¿no? Porque si todos queremos socialismo y todos creemos que eso es a lo que debemos aspirar en el futuro, la verdad es que no está claro el cómo, ¿no? Y decir que está claro, creo que es no reconocer lo que hay en el presente, ¿no? Si el cómo estuviera claro, pues yo creo que habría mucha más gente saliendo a defender los procesos revolucionarios, sean estos, bueno, se den como se tengan que dar, ¿no? Y bueno, esa es mi respuesta. Claro. Muchas gracias. A ver, una intervención personal del asunto, ¿no? Creo que en todo el ciclo hemos insistido bastante en la centralidad de la lucha de clases. Y uno de los objetivos de este ciclo de recuperación de historia de la crisis mundial era, de alguna forma, confrontar esta visión campista
de lo internacional, ¿no? Con una visión de lucha de clases. Y no solo de lucha de clases en el sentido de conflicto entre, sino también de dialéctica interna dentro de los sujetos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo los invito a leer con calma este párrafo un poco apretado, quizás no del todo claro, sobre este intento de entender a los intelectuales como fuerza productiva, ¿no? Y como parte de la fuerza productiva. No como un grupo está soñando ahí, sino como los que le dan al modo de producción las conexiones, la coherencia, la lógica, ¿no es cierto?, para que el modo funcione. Y entender que los cambios que se puedan producir dentro de esta categoría llamada intelectuales tienen que ver con la dialéctica interna de esa función. O sea, no te haces el maestro, el médico, el filósofo, no se hace revolucionario por compasión, también puede haber esa dimensión, ¿no es cierto?, sino porque él también experimenta las contradicciones, ¿no?, del sistema capitalista en su función cotidiana. Siempre se me viene a la mente el ejemplo de que las dos figuras emblemáticas del socialismo latinoamericano han sido médicos, Che Guevara y Salvador Allende, ¿no? ¿Cómo hacía un médico? Porque su función los llevaba pues a ver esto, carajo, esto no funciona, aquí hay una, ¿no? Esto es, ¿no? Yo estoy curando gente, ¿para qué? Para que sean funcionales a un capitalismo que ni siquiera los puede incorporar, qué sé yo, ¿no? Había toda una... Habría que ver en cada biografía cómo fue el proceso, ¿no? Pero creo que eso es clave para entender el tema intelectual, ¿no? Verlo como fuerza productiva, como parte de la totalidad, esta idea de totalidad, no solo modo de producción como lo económico, es que es una visión bien reductiva del modo de producción, ¿no? En realidad la idea de totalidad, esta idea, ¿no?, lucasiana de la totalidad, ¿no es cierto?, creo que es más útil. Y los intelectuales ahí como parte de eso, ¿no? Y toda esta discusión sobre clase de individuo también hay que ubicarla, creo yo, en ese contexto. No es el caso ahora mencionarlo, ¿no? Eso sobre el tema de los intelectuales y cómo entonces se producen, cómo hay una dinámica endógena, desde dentro. Nadie se hace revolucionario simplemente por algo que sucede fuera y lo ve, sino porque hay una dinámica endógena que te lleva a desplazarte, si es necesario, de una ubicación social a otra, ¿no? En ese sentido, lo mencionamos el otro día en la presentación del libro de Lukács, este trabajo que hace Lukács en los años 40 sobre el joven Hegel y la sociedad capitalista es bien interesante en esa perspectiva, porque es Hegel antes de su mayor compromiso con la academia o con el Estado prusiano, cómo Hegel, y lo hace Lukács con mucha erudición, con textos juveniles de Hegel, cómo Hegel, filósofo, conforme examina la sociedad burguesa, se da cuenta de su conflictividad, de su contradicción, y apunta ya a determinadas opciones, que después fue consecuente o no, eso es otro tema, ¿no? Y eso como una primera reflexión sobre este tema de los intelectuales, y sí, la necesidad pues, de que haya un debate, discusión. Estaba pensando, claro, no estamos en el 17, ¿no? Pero de repente estamos en el 14, ¿no es cierto? En el 14, el pobre Lenin estaba ahí en Zúrich, aislado, sin partido, sin nada, ¿no es cierto? No se le ocurre nada mejor que ponerse a leer a Aristóteles y a Hegel, ¿no? El partido desbandado, los obreros matándose en las trincheras, ¿no? Los obreros alemanes y los franceses, eso era el 14, ¿no? Bueno, y llegó el 17, yo siempre menciono, lean ustedes, el 17, en enero de 1917, los jóvenes socialistas suizos, lo invitan a Lenin a dar una charla sobre la revolución de 1905, la revolución rusa de 1905. Lenin va, y hay una frase ahí genial, probablemente yo ya no veré la revolución, pero ustedes, la joven generación. Lenin, enero de 1917, ¿no? Febrero está de la revolución y en abril ya lo tienen embarcado en el tren, ¿no? A derrocar al gobierno provisional y todo lo demás. No, eso no es para ahorrarnos realismo, ¿no? Lo nuestro es muy duro, pero así es la historia, ¿no? Eso era lo primero. Y lo segundo, hay que hacer este balance, ¿no? Me parece muy importante hacer este balance de la teoría crítica, la dialéctica y sus derivaciones, ¿no? Y esto que se llama posmodernismo, ¿no? Que en realidad es una presunción de los franceses, ¿ah? Yo me acuerdo mucho, alguna vez visitando la Universidad Norteamericana, un profesor de
de filosofía. Aquí el posmodernismo es muy popular en la Facultad de Literatura. La de filosofía no. ¿Por qué? Porque la ilustración británica, que es empirista, no tiene nada que ver con lo que el posmodernismo critica. El posmodernismo es la crítica del estructuralismo, mejor debería llamarse postestructuralismo o postcartesianismo, si se quiere, ¿no? Pero si uno lo lee con atención, o si no es de cualquier historia de la filosofía, la ilustración británica, Hume y compañía empirista, tiene otra manera de entender la razón, otra manera de entender la teoría, otra manera de entender la ciencia, otra manera de entender la causalidad, ¿no? Está en las antípodas casi del cartesianismo y del racionalismo más continental, como dicen los empiristas, ¿no? Y no es casual que hayan tan buenos historiadores británicos, marxistas, ¿no? Porque ahí sí la valoración de lo empírico, de lo específico, del sujeto, la clase no es una entelequia, la clase es un proceso, Thompson, ¿no es cierto? Se construye, se va haciendo y tiene alzas y bajas, etc. Yo creo que en ese sentido necesitamos hacer un balance y ese balance habría que comenzar. Hay un filósofo británico de Cambridge que es menos conocido que Bertrand Russell y que Wittgenstein, pero es parte de esa tribu, que comenzó una clase diciendo, aquí hay una mano y aquí hay otra mano. Sí, ¿de acuerdo? Ya, comenzamos entonces, ¿no? Frente a la idea, ¿no?, que todo está en discusión, todo no, pues, algo tenemos, aceptamos que hay una mano, hay otra mano, ¿no? Y tiene un libro que se llama Defensa del Sentido Común, que es casi del año 25, de este momento, ¿no? Y de la realidad, es en los 30 más bien, ¿no? Pero en fin, creo que necesitamos restablecer la noción de realidad, la noción de verdad, la noción de teoría, que no son para nada los estereotipos positivistas, ¿no es cierto?, absolutos, ¿no? Hay otras maneras de entender realidad, verdad, teoría, ¿no? Hay otras maneras, pero tiene que haber algo que dé cuenta de eso, ¿no? Yo cada vez que escucho, sé que se usa mucho y entiendo que se usa por razones a veces políticas, detesto la palabra relato, por ejemplo. Relato. Y yo digo, no, el Quijote es un relato, perfecto. Pero la teoría de la relatividad no es un relato, es una teoría, ¿no? Da cuenta de fenómenos que existen y permite predecir. Tú mandas un cohete y va a llegar. ¿Por qué? Porque hay una teoría que te explica eso. El marxismo es una teoría, con todas las precisiones que hay. Hay un debate muy, muy rico en las últimas décadas sobre teoría, ¿no? Falsación, todas esas cosas. ¿De acuerdo? ¿No? La Declaración de Derechos Humanos no es un relato, es un código moral obligatorio, ¿no? O sea, esta idea de que todos son relatos, ¿no? Yo creo que es nefasta. Yo creo que hay relatos, sí, hay teorías, hay códigos morales, ¿no?, que son cosas diferentes, que tienen distintas funciones en la sociedad, ¿no? Y creo que por ahí podríamos también comenzar. Pero en fin, yo creo que yo lo decía acá al final del comentario al segundo texto, al de la crisis filosófica. Está bien, ya, lo único que queda es la revolución, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Mariátegui. Mi pregunta ¿es eso suficiente? Probablemente no, ¿no es cierto? O sea, ese es el punto de partida, probablemente. Ya después vendrá toda la reconstrucción. Probablemente Amauta y después Defensa del Marxismo van a hacer el esfuerzo de darle contenido a esa fe, ¿no es cierto? Porque esa fe sin contenido, que justamente, ahí termino con esto, este señor Rorty, al cual menciono ahí, que es un moralista, bueno, filósofo de muchas cosas, progresista, ¿no?, de la izquierda no marxista académica norteamericana, pragmatista, el pragmatista más destacado de las últimas décadas, al final reduce toda la moral al sentimiento de conmiseración, al sentimiento de simpatía con el que sufre, ¿no? Ese es el núcleo de la moral. Y entonces muchos le dicen, bueno, nos hemos pasado 25 siglos discutiendo la moral para que tú al final nos digas que moral es simplemente tener compasión del que sufre. No, pues no puede ser, ¿no es cierto? O sea, hay más de por medio, ¿no es cierto? Hay más, toda la discusión, ¿no? Y todo el tema de la tradición, pues, ¿no? Es parte, pues, no podemos pensar al margen de nuestras tradiciones, las reformulamos, las recreamos, ¿no? En un debate que hubo entre músicos en el siglo XX, sobre quién era más fiel a las partituras, uno de ellos decía, respetar la tradición no es venerar cenizas, sino es pasar una antorcha, ¿no? Recibir una antorcha y pasarla, ¿no? No es venerar cenizas muertas. En fin,
Entonces creo que ese debate, ¿no?, lo vamos a continuar dando en estas conversaciones sobre el marxismo y seguramente cuando más adelante discutamos a Mauta, algunos textos y sobre todo defensa del marxismo, seguramente ahí vamos a poder. Bien, Hernando, ¿tú querías seguramente algún comentario final como ponente? Sí, yo quiero destacar la necesidad de que en nuestras vidas, en nuestras prácticas, tengamos presente la idea esta, como les decía hace un momento, que discutimos la semana pasada, la de la actualidad de la revolución. Es decir, estos son tiempos difíciles, no hay certezas, ni siquiera entre nosotros mismos hay certezas. Si la ideología burguesa, el pensamiento burgués es un pensamiento racional, sin esperanza, entre nosotros también las certezas se han perdido. No hay, como decía, referentes. Los chinos, por ejemplo, no constituyen un referente prácticamente para nadie, ¿no? Ellos mismos tampoco se han propuesto ser referente de nadie. Los soviéticos sí, ¿no? La Unión Soviética sí se proponía ser el faro de la revolución mundial. Los chinos nunca se lo propusieron. Y actualmente no son referente para nadie. O sea, nadie dice, mi modelo es el modelo chino, por ahí queremos ir. En verdad, no hay modelos válidos universalmente, ¿no? Cada país, cada sociedad construirá creativamente sus propios modelos, resolverá sus problemas. Por eso Marx hablaba del socialismo como creación heroica. Entonces, yo creo que tenemos que tener presente, como insisto, la idea de la actualidad de la revolución, no como la inminencia de la revolución, sino como la época en la que o aceptamos la barbarie, ¿no?, del neoliberalismo, del imperialismo, la guerra, la destrucción de la humanidad, o construimos algo nuevo. Muchas gracias Hernando, muchas gracias a todos. Simplemente, yo creo que el ilustre habitante de esta casa se sentiría muy contento de saber que 99 años después del que vino acá, vino el 25 si no me equivoco, esta casa sigue siendo un lugar de discusión, de creación, de intercambio, y que esperamos continuar manteniendo firme esa tradición. Y por eso creo que todos nos merecemos un aplauso. Gracias.